Si quieres ver el primer capítulo del especial, da clic en la tarjeta de aquí arriba. No es un secreto que todos relacionamos estas fechas con personajes como Frankenstein, el Hombre Lobo, Drácula, Jason, Freddy, Mike Myers, etcétera, etcétera, siendo estos los disfraces y personajes más populares. Pero como ya hemos escuchado muchas veces, la realidad siempre supera a la ficción, pues uno nunca sabe lo que puede llegar a ser nuestro vecino cuando cierra la puerta de su casa. Colecciones extrañas, gustos inusuales y fetiches raros, o cualquier tipo de actos que pueden llegar a convertirlos en monstruos reales. Capítulo 2. El monstruo de los Andes. Cuando un bebé nace, siempre se espera que se convierta en un futuro médico, un abogado, ingeniero, una persona de bien para la sociedad. Incluso el nacimiento de Pedro Alonso López no fue la excepción, pues nadie se esperaría que en un futuro sería el presunto culpable de más de 300 asesinatos de jóvenes y niñas. Esta historia se remonta a 1948, durante la época de la violencia en el municipio del Espinal, Colombia, donde nace Pedro Alonso López, siendo el séptimo de 13 hermanos, hijo de una prostituta y de solo Dios sabe quién. Este individuo crece en una pequeña casa en el Espinal junto a sus dos hermanos y su madre, la cual lleva a sus clientes a dicha casa a consumar sus actos que eran presenciados por el pequeño Pedro de apenas 7 años de edad y que lo dejaron muy distorsionado, pues las siluetas, ruidos y olores de su madre trabajando marcaron profundamente su vida, ya que los cuartos solo eran separados por delgadas cortinas. Todo esto, sumado a las fuertes y excesivas golpizas proporcionadas por su madre, al igual que las humillaciones y la falta de una figura paterna, llevan a Pedro a intentar violar a una de sus hermanas pequeñas. Pero antes de lograrlo, fue descubierto por su madre, la cual como castigo le quema los pies con una vela y lo echa a la calle. Es así como con tan solo 9 años de edad, Pedro comienza a ser un vagabundo. Andando solo por las calles, Pedro conoce a un amable viejo, el cual le ofrece cobijo y alimento. El joven accede, pues hacía mucho que no tenía una muestra de amabilidad así, por lo tanto decide irse con el viejo, el cual lo encierra en una habitación misma donde lo deja amarrado y constantemente acude a ese sitio solo para abusar brutalmente del pequeño niño de 9 años. Esto por varios días, hasta que el viejo se percata que el lastimado cuerpo de Pedro ya no soportaba más y lo deja ir. Estos actos volvieron a Pedro aún más frío y desconfiado de la gente, así que siguiendo en la calle, aprende a pelear con cuchillo para sobrevivir y comienza a consumir drogas. A la edad de 10 años, llega vagando a Bogotá, donde conoce a una pareja de estadounidenses que después de platicar con él, deciden adoptarlo. Le dan un hogar, comida, ropa, estudios y lo que siempre anheló Pedro: amor. El pequeño niño comenzó a tener amigos en la escuela, hasta que un día, de nuevo Pedro fue abusado por un profesor de su escuela. Con mucho más miedo que antes e inseguridad, decide robarles dinero a sus padres adoptivos y vuelve a las calles. El periodo de la violencia en Colombia termina y comienza a haber una mayor cantidad de empleos, por lo cual Pedro, siendo ahora ya un adolescente, decide buscar empleo, pero es rechazado por falta de experiencia. Así que decide comenzar a robar autos, convirtiéndose en un habilidoso ladrón, a tal grado que pandillas dominantes del negocio lo contactaban para que éste les ayudara. Fue en uno de sus atracos a los 18 años que fue detenido y condenado a 7 años de prisión, donde un día varios reos lo sometieron y una vez más Pedro fue abusado sexualmente. Pero esta vez sería diferente, pues ya no era un niño indefenso, así que fabrica un cuchillo con instrumentos de la prisión y 2 semanas después del abuso, termina con la vida de todos y cada uno de sus agresores, sintiendo una satisfacción enorme al asesinar, siendo solo el comienzo de lo que después vendría. Actos por los cuales solo le aumentaron 2 años de condena, pues fue juzgado como defensa propia. Después de 9 años de prisión, excesivo consumo de pornografía, odio a su madre y ahora una satisfacción por arrebatar vidas, Pedro decide tomar venganza. En 1978 se marcha a Perú
y comienza a vagar por la zona centro-sur, donde intenta secuestrar a una pequeña de 9 años de una comunidad indígena llamados ayacuchos. Estos pobladores atrapan a Pedro antes de que logre llevarse a la pequeña. Lo torturan, lo desvisten, lo entierran hasta el cuello y lo untan con miel para que las hormigas y animales terminen con su vida. Sin embargo, una misionera estadounidense que era amiga de esa comunidad les dice que lo que están haciendo está mal. Así que hace que liberen a Pedro y les dice que ella misma lo llevará a las autoridades. Esta así lo hace, pero dichas autoridades deciden no perder tiempo en esa investigación y mejor deportan a Pedro a Ecuador, sin tener la menor idea de que estaban soltando a quien ya en ese momento se cree llevaba cerca de 100 víctimas en sus manos. El modus operandi de este individuo era bastante elaborado, pues se hacía pasar por comerciante y se acercaba a las pequeñas a plena luz del día, ofreciendo dulces o regalos para sus madres. Siempre escogía a aquellas niñas con la mirada más tierna e inocente, pues su placer radicaba en arrebatar lo que le arrebataron a él, la inocencia. A confesiones del mismo Pedro, él tomaba a las pequeñas y las abusaba sexualmente. Ya en el clímax de sus actos, las comenzaba a asfixiar, mientras observaba cómo ese brillo en sus ojos se iba apagando. A algunas víctimas les cortaba una arteria solo para asegurarse de que ya no bombearan sangre. Posteriormente, las enterraba y días después las desenterraba para platicar con ellas, sus muñequitas, como él les decía. Incluso consumaba actos con los cuerpos. Después, cuando ya se sentía aburrido, pues sus compañeras ya no se movían más, decidía ir por su siguiente víctima. Una vez en Ecuador, decide seguir con sus actos de la misma forma que lo ha estado haciendo, una tras otra vez, alertando a la policía por el alto índice de desapariciones de niñas y jóvenes. La policía adjudica esto a la trata de personas, así que no le dan la debida importancia. Es hasta abril de 1980 cuando una fuerte inundación en Ambato, Ecuador, desenterró los 4 cuerpos de unas niñas. Al principio, la policía piensa que son solo víctimas de la inundación. Sin embargo, hay indicios de que alguien los quería esconder y que no son víctimas normales, así que deciden abrir la carpeta de desapariciones de nuevo. Días después de la inundación, una mujer se encuentra pidiendo ayuda, pues un individuo intenta llevarse a su pequeña de 12 años. Comerciantes de la zona retienen al sujeto hasta que llegan las autoridades y se llevan a Pedro. Al comenzar a investigarlo, los oficiales creen que solo se trata de una persona que padece de sus facultades mentales, pues este solo guardaba silencio y reía, hasta que uno de los oficiales, disfrazado del sacerdote Córdoba Godino, entra a intentar hacer hablar a Pedro. Automáticamente, y como si de un viejo amigo se tratase, Pedro le platica todo al sacerdote. Pasó casi toda la noche hablando con el clérigo, hasta que éste no resistió seguir escuchando tantas atrocidades y aberraciones, pues Pedro le había contado todo lo que había cometido. Pues tras esa confesión, Pedro se volvió uno de los criminales más increíbles de la historia, con una cantidad de más de 300 víctimas en Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, la policía pensó que Pedro solo alardeaba, hasta que él por voluntad propia los llevó a un terreno de Ambato, donde se encontraron los restos de más de 50 niñas. Posteriormente, los guió a 28 diferentes sitios donde había enterrado a más víctimas. Sin embargo, la policía no encontró nada, pero esto se le adjudicó a la fuerte inundación, la cual debió haberse llevado los restos. Fue condenado a la pena máxima por homicidio múltiple, la cual solo eran 16 años de prisión. Pasó 12 en Colombia y 12 en Ecuador. Fue liberado por buen comportamiento 2 años antes de cumplir su sentencia total, día que Pedro estaba rebosante de alegría. Sin embargo, esa alegría no duraría mucho, pues al siguiente día fue enviado a Colombia solo para ser enjuiciado por 2 asesinatos más, aunque en esta ocasión no se le pudo condenar, pues el juez lo declaró demente. En el año de 1995 fue llevado a una clínica psiquiátrica, donde le dijo a los doctores del hospital que si algún día salía libre, volvería a cometer sus crímenes.
Años después, salió en libertad al ser declarado sano. Viajó hasta el municipio donde vivía su madre solo para quitarle algo de dinero y posteriormente desapareció. Nadie volvió a saber algo de Pedro. En la última declaración que dio su madre, ella afirma que Pedro sigue con vida. En el 2012 se dio un asesinato más en un municipio de Colombia, el cual tenía el mismo modus operandi que implementaba Pedro, por lo cual se cree que sigue cometiendo sus crímenes. Un hombre de más de 70 años a la actualidad, buscado por la Interpol, del cual ahora se sabe que no fueron 300 víctimas, sino más. Y bien, vetados, aquí termina el segundo episodio de este especial del mes de terror. Espero que les haya gustado. De ser así, no olviden dejar su like y presionar el botón de suscripción. Escribe en los comentarios qué te pareció esta historia. Sin más que decir por el momento, me despido. Yo soy su entrañable amigo y vecino Beto. Este es su canal Vetados World y que tengas dulces pesadillas.